Bien, vamos a iniciar con la explicación de las actividades para sexto grado, español sexto grado. Vamos a trabajar con las actividades de la página 19, que es el tema es escribir biografías y autobiografías para compartir. Pero antes de eso vamos a analizar algunas biografías que vienen en este tema. ¿Ok? Bien. Vamos a ubicarnos en la página 19 y vamos a analizar las actividades que tenemos para este tema. Página 19. El tema ya les decía por ahí que se llama escribir biografías y autobiografías para compartir. Y vamos a lo que conozco. Dice, comenten. Vamos a responder las dos preguntitas que vienen en esta página. Dice, seguramente han leído algunas biografías de personajes como Miguel Hidalgo, Morelos o Benito Juárez. Primera pregunta, dice, ¿de quiénes generalmente se escriben biografías? Vamos a responder. Y vamos a responder que generalmente se escriben biografías de personajes. ¿De quiénes generalmente se escriben biografías de personajes? De personajes históricos. ¿Ok? Entonces, por lo regular, de personajes históricos vamos a encontrar muchas biografías. Bien, acuérdense que esta pregunta no la van a contestar acá, sino la van a responder ahí en su cuaderno, ¿no? Porque aquí no hay espacio. Dice la otra pregunta, ¿qué información proporciona una biografía? Proporciona fechas, lugares y los acontecimientos más importantes de una persona. Desde su nacimiento, desde su nacimiento hasta su muerte. Eso es lo que vamos a encontrar en una biografía, fechas, lugares y acontecimientos más importantes de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. Bien, ya dimos respuesta un poquito analizando las ideas que tenemos, los conocimientos previos sobre este tema. Y vámonos a leer este texto de Arreola, Juan José Arreola. Esta es una biografía, nos habla todo lo que, cuando nació, qué hizo, vida y obra de Arreola. Y tenemos otro texto en la página 21. Este texto se llama Memoria y Olvido. Este texto es escrito por él, es su autobiografía. ¿Ok? Entonces, esos dos textos los vamos a leer minuciosamente para poder completar esta tablita. Bien.
Ya que nosotros leímos esos textos, tenemos la información necesaria para poder responder acá. Y dice Arriola Juan José, que es el primer texto, y el texto 2, que es memoria y olvido. Tipo de texto, ¿qué tipo de texto es el primero? Vemos que es una biografía que está escrita en tercera persona y es un texto más formal. ¿Okay? El texto es el de memoria y olvido. El texto 2 es un texto literario, es una autobiografía e informal, ¿no? Narra él más detalles de su vida de manera personal, sentimientos, emociones, más que nada. Y es un texto literario e informal. Posición del narrador. Aquí el uso de la persona gramatical quiere decir que este primer texto está escrito en tercera persona. ¿Por qué en tercera? Porque no lo escribió él, ¿no? Sino lo escribió otra persona que investigó acerca de su vida, de Juan José Arriola, una tercera persona, él. Y el texto 2, ese texto sí él lo escribió, Arriola, Juan José Arriola, entonces está escrito en primera persona. Ese texto está escrito en primera persona. ¿Ok? Es una autobiografía. Forma de presentar los hechos desde un punto de vista personal. ¿Cómo se presentan los hechos? Aquí se presentan de manera objetiva. ¿Ok? Objetiva. ¿Qué quiere decir? Que se presentan de manera eh, lógica, ¿no? Se basa en los hechos, en la propia investigación, ¿ok? En lo que la persona haya investigado del personaje. Entonces es de manera objetiva lo que él averiguó. Ahí no se incluyen sentimientos ni emociones que el personaje vivió, sino prácticamente dónde nació, qué es lo que hizo, cómo murió, de qué murió o cuándo murió. Pero no es la biografía es un texto más objetivo donde no se incluye sentimientos y emociones eh, que haya vivido el personaje, ¿ok? No hay momentos felices o tristes, acontecimientos significativos del personaje, sino prácticamente está basado en especificar ahí lo que es su lugar de nacimiento, cosas relevantes de su vida, cuándo murió, dónde murió. En cambio, el otro texto que lo escribió Arriola, que él escribió su vida, es un texto subjetivo. ¿Por qué subjetivo? ¿Vale? ¿Por qué se presentan los hechos de manera subjetiva? Subjetiva la vamos a poner. Porque ahí él se basa en los sentimientos que él vivió. Él narra lo que él le sucedió, qué momentos felices, tristes. Él los plasma en su autobiografía, por eso es subjetivo. ¿Ok? Forma de presentar los hechos desde el punto de vista personal. Aquí no hay un punto de vista personal, porque no lo escribe la primera persona, no lo escribe en este caso el protagonista. Entonces aquí le vamos a poner que no tiene un punto de vista personal, porque lo escribe una tercera persona. En cambio aquí sí, porque lo escribe el propio protagonista y narra sus sentimientos y emociones. Aquí se plasman sentimientos, emociones, tristezas, alegrías que él haya vivido, sentimientos, emociones
y opiniones. También hay. Entonces, aquí sí. Aquí sí hay un punto de vista personal porque hay sentimientos, tristezas, alegrías, emociones, momentos felices, acontecimientos felices de su vida, opiniones sobre algún acontecimiento. Él los plasma en su autobiografía. Orden en el que se narran los acontecimientos. Sería cronológico. De igual manera aquí sería orden cronológico. ¿A qué se refiere con cronológico? Pues se refiere a que los acontecimientos llevan una secuencia. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Y finalmente cómo termina la historia, de acuerdo a las fechas, ¿no? Entonces, de esa forma, cronológicamente se va narrando desde el nacimiento hasta su juventud, su adultez, hasta su vejez y su muerte. Ese sería el orden cronológico y en ambos textos se sigue ese orden. Bueno, de esta forma ya estamos completando la tabla de la página 22. Bien, entonces ahí están las respuestas. Entonces el tipo de texto, el primero es formal, el segundo es literario, es informal. El narrador, en el primero es tercera persona, en el segundo primera persona. Forma de presentar los hechos, el primero es objetivo y el otro es subjetivo. Forma de presentar los hechos desde un punto de vista personal. En el primero no hay un punto de vista personal porque lo escribe una tercera persona, en el segundo sí. Hay sentimientos, emociones y opiniones que se plasman en el texto. Y el orden en que se narran los acontecimientos, pues en ambos es cronológico. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Esa tablita la van a completar ahí en su libro. Y vamos a responder las preguntas que aparecen abajo de esta tabla. Las vamos a responder en el cuaderno. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que contestar? Pues son estas. ¿Ok? Entonces, como ya nosotros leímos los dos textos, el primero que es una biografía y el segundo que es una autobiografía, dice, ¿en cuál de los textos conoces más los sentimientos y las emociones de los personajes? Pues en el segundo, ¿no? En el segundo, que es una autobiografía, ya que es una autobiografía. Aquí no me, bueno, aquí no va a caber todo, pero sería en el segundo texto. Lo voy a poner entre paréntesis porque es una autobiografía. Bien, entonces, el segundo texto, porque es una autobiografía. ¿Por qué es relevante contar la vida de Juan José Arreola? ¿Por qué es importante? Porque él fue un hombre que se destacó en el ámbito literario, ¿no? Porque fue un hombre que no me va a acabar toda la información. Porque fue un hombre que se destacó en el ámbito literario. Fue un escritor famoso. Un hombre destacado en la literatura. ¿Okay? Fue un hombre destacado en la literatura. ¿Cómo sabes cuál es la biografía y cuál es la autobiografía? ¿Cómo lo sabemos? Porque es muy fácil, porque la autobiografía está en tercera persona. ¿Qué le podemos poner eso?
La biografía está en tercera persona. Y la autobiografía en primera, ¿no? Aquí le completamos, no tengo mucho espacio para escribir, pero ustedes hay que completarlo. Entonces, la biografía siempre la va a escribir una tercera persona y la autobiografía la escribe el propio protagonista. Ok, por ejemplo, si yo quiero hacer mi autobiografía, yo escribo mi historia, dónde nací, cuándo, quiénes son mis padres, qué acontecimientos importantes me han sucedido a lo largo de la vida. En cambio, si alguien quiere escribir mi historia, pues tendría que investigar, ¿no? Preguntarme directamente a mí qué es lo que quiere saber acerca de mi vida. Entonces, la biografía está escrita en tercera persona y la autobiografía la escribe el propio protagonista en primera persona. ¿Cuál es la utilidad de ambos textos? ¿Para qué nos sirven? Pues para conocer la historia de las personas. Para eso nos sirven. Para conocer la historia de las personas. Acuérdense que todos los acontecimientos forman parte, que nosotros vivimos, forman parte de la historia. Entonces, para conocer la historia de las personas. Bien, vámonos a la siguiente página. Entonces, estas actividades son las que vamos a realizar. Vámonos a la siguiente página. Dice, aquí nos dice que es la autobiografía. En la siguiente página, en la página 23, vamos a contestar las preguntas que aparecen al inicio. Perdón. La vamos a copiar en el cuaderno. También vamos a copiar en el cuaderno la información del fichero del saber, que está del lado derecho, que dice: la autobiografía está escrita por la persona que narra lo que sucedió en su vida. En la biografía, otra persona cuenta los sucesos de la vida de alguien más. Escribe una ficha que otras características tiene la biografía y la autobiografía. Guarda la ficha en tu fichero. Entonces, únicamente vamos a anotar lo primero, los primeros 6 renglones, los vamos a copiar. Es la autobiografía, pero primero vamos a contestar las preguntas. ¿Ok? Estas preguntas. La primera, que sería cómo comienzan los textos. ¿Cómo comienzan los textos? Los textos que acabamos de analizar, que es la biografía y la autobiografía de Arrola, empiezan con datos generales del personaje. Esa sería la primera pregunta. La 1. Respuesta. Empiezan con datos generales del personaje. ¿Cuáles son esos datos generales? Pues su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Luego dice qué datos ofrece al inicio, lugar y fecha de nacimiento. Eso es lo que vamos a encontrar siempre al inicio. Esa sería la otra pregunta. La 2. Aquí voy a anotar la respuesta. Entonces, ¿qué datos ofrece al inicio? Vamos a anotar la respuesta. Fecha, lugar y fecha, perdón. Lugar y fecha de nacimiento. Podríamos poner como respuesta. Y la pregunta 13, ¿en cuál de los dos textos no se narra la muerte del personaje? Pues lógico que en la biografía. Aquí lo voy a anotar por aquí abajo. No tengo mucho espacio.
Le voy a poner en el texto 2 o en la biografía. En el texto 2 no se narra la muerte, ya que no es posible narrar su propia muerte en primera persona. Ya que no es posible narrar su muerte en primera persona. Ok. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo cuando hago mi autobiografía, pues lógico que no voy a poner ahí mi fecha de muerte, cuando morí, porque pues no puedo yo saber eso. Ok, entonces no puedo yo narrar mi muerte en primera persona, algo que yo estoy haciendo. Si yo estoy escribiendo mi historia, no puedo yo poner ahí la fecha de mi muerte. Bien, entonces, ya que hayamos respondido esas tres preguntas, vamos a copiar qué es autobiografía y lo tenemos aquí en el cuadrito del lado derecho, el cuadrito morado o lila. La autobiografía está escrita por la persona que narra lo que sucedió en su vida. En la biografía otra persona cuenta los sucesos de la vida de alguien más. Eso vamos a tenerlo siempre ahí en mente. Las diferencias entre dos tipos de texto, que es la biografía y la autobiografía. Bien, vamos a avanzar acá. Aquí nos narra algo muy importante. Dice un dato interesante: Juan José Ruela fue nombrado autodidacta, cum laude, pues aprendió a leer y a escribir solo. Cum laude, palabras de origen latino, que significan matrícula de honor, sobresaliente o lo máximo. Se utilizan para distinguir a alguien con una mención honorífica. Arreola fue un asiduo lector y viajero. Su obra es reconocida internacionalmente, pues integró hábilmente realidad y fantasía con un peculiar sentido del humor. Julio Cortázar lo llamó el árbol de las palabras. ¿Okay? Entonces es la opinión de otro escritor como lo es Julio Cortázar. Bien, vamos a avanzar con las actividades. Nos vamos a ir a la página 25. Aquí, bueno, la entrevista aquí nos pide que hagamos una biografía, que entrevistemos a un compañero. Bueno, podríamos hacer con un familiar, pero vamos a hacer más adelante nuestra autobiografía, que eso cada quien lo puede escribir porque conoce su historia. Bien, herramientas para escribir. Aquí nos está señalando algunas relaciones que se dan entre las oraciones a través de los nexos. Ok, entonces vamos a copiar esta información. Dice: comenta en equipo cómo se relacionan las oraciones entre sí para formar los párrafos. Hay tres formas en que se puede hacer. Observa los ejemplos y anota en tu cuaderno otros más relacionados con la biografía de estos que estás escribiendo, perdón. Bien, entonces vamos a copiar en nuestro cuaderno qué es yuxtaposición. Ok, vamos a copiar qué es yuxtaposición. Esto que estoy yo sombreando. Vamos a copiar yuxtaposición, oraciones relacionadas por yuxtaposición. Es la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo, sin que haya entre ellas ningún nexo, solo signos de puntuación. Aquí se utilizan las comas, punto y coma, punto y seguido, entre otros. ¿Vale? Entonces, las oraciones que están relacionadas con esos signos ortográficos se llaman yuxtapuestas. Un ejemplo dice: Mario nació en Guadalajara, coma, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán, punto y seguido. Su padre nació en Janixio, punto y seguido. Su mamá nació en La Piedad, punto y seguido. Se casaron en 1996, punto y seguido. Años después, coma, inscribieron a Mario en la primaria Emiliano Zapata. Ahí vemos que hay muchas oraciones que están unidas por, en algunos casos, comas o puntos y seguidos. Esas son las oraciones yuxtapuestas. Las coordinadas, coordinación dice, eso también vamos a copiar en su cuaderno, que es coordinación.
Coordinación es una relación sintáctica que siempre se establece entre oraciones o palabras del mismo tipo, ya sean verbos, ¿sale? Adverbios o sustantivos. Por ejemplo, comer y beber. Ahí están dos palabras que son verbos y están enlazadas con la i, que sería el nexo. Ahora o nunca, ¿ok? Que serían algunos adverbios y están unidas por la o, que sería el nexo. Perros y gatos, que serían sustantivos y están también entrelazadas, unidas por el nexo i. Entonces viene aquí un ejemplo, dice Mario nació en Guadalajara, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán, su padre nacido en Janixio, pero, aquí está el nexo, pero, ya está uniendo aquí. Estas oraciones, dice, su padre había nacido en Janixio, pero conoció a su mamá en La Piedad, donde ella había nacido. Se casaron en 1996 y aquí está otro nexo que es la I. Bueno, está uniendo las oraciones y se fueron a Guadalajara. Ahí nació Mario y aquí está otra I. Ahí estudia actualmente la primaria en la escuela Emiliano Zapata. Entonces, están tipo de oraciones se llaman coordinadas porque para unirlas se utilizan los nexos y pero, o también hay otro nexo que es sin embargo. Subordinadas. Subordinadas es la relación que se establece entre oraciones de distinto nivel sintáctico unidas por conjunciones, locuciones, conjuntivas, pronombres o adverbios relativos. Entonces aquí vamos a copiar esta información que es subordinación y esas están unidas por también conjunciones, locuciones, locuciones conjuntivas, pronombres o adverbios relativos, dice, ¿ok? Por ejemplo, los adverbios de tiempo, temporales, conectores temporales. Dice, Mario nació en Guadalajara, Jalisco. Sus padres eran oriundos de Michoacán. En este estado hay un lugar lleno de magia y encanto llamado Janixio. Ahí nació su padre. Aquí está un nexo, que es aunque. Los viajes lo llevaron a La Piedad, donde, aquí también hay otro nexo, donde conoció a la madre de Mario. ¿Ok? Después se fueron a vivir a Guadalajara, lugar en que, aquí está otra palabra que está uniendo también, en que nació Mario y donde, aquí está otra vez la palabra donde, hasta la fecha estudia en la escuela Emiliano Zapata. Entonces ahí hay locuciones, también pueden haber pronombres, adverbios, puede haber conjunciones al unir esas oraciones. Entonces esta información que es yuxtaposición, coordinación, vamos a copiarla en nuestro cuaderno, subordinación, para tener esa bien claro de qué se trata cada uno de esos conceptos. ¿Ok? Bueno, de ahí nos vamos a ir a la página 25 y hay una descripción, vamos a completarla. Ahí vamos a poner las palabras que nosotros consideramos convenientes para poder completar. Es una autobiografía. Ustedes van a utilizar las palabras que consideren correctas. Bien, dice, la descripción dice se refiere a la acción de definir o dar información de alguien o algo poniendo el énfasis en sus características. ¿Cómo puedes utilizar este recurso para escribir una biografía? Concluye la parte que Angélica dejó incompleta cuando redactó su autobiografía.
Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, dice, yo soy Angélica, nací en Nayarit, que es un lugar, pueden poner ahí bonito, hermoso, pequeño, ¿ok? Entonces lo que ustedes consideren mejor, aquí por ejemplo puedo poner pequeño. Tengo 12 años y estudio sexto grado de primaria. Me gusta la escuela, pues es agradable, por ejemplo, ¿no? Pueden poner otro adjetivo. Estamos describiendo. ¿Qué es la descripción? Es describir a detalle, por ejemplo, una persona cómo es. Si hablamos de una persona, si es alto, delgado, chaparro, moreno, eso es describir. Me gusta la escuela, pues es agradable. También me gustan los pasteles, este, dulces, por ejemplo. ¿Ok? Dulces. Por ello mi madre dice que soy muy, comelona o glotona, que le gustan las golosinas. Cuando tenía 6 años fui a visitar a unos primos en una ciudad que era muy bonita, bonita. Ahí mis primos tenían un perro, podemos ponerle ahí el color del perro o cómo era el perro, ¿no? Un perro juguetón. Jugábamos todas las vacaciones con juguetes hermosos o ruidosos, como ustedes quieran. Ruidosos, por ejemplo, ¿no? Elaborados por mis propios primos, y fue muy divertido. Me gustaría saber hacer juguetes como ellos. Ahora que estoy más grande, le pediré a mis papás que me lleven con ellos para aprender a elaborar esos divertidos o hermosos juguetes, ¿no? Cualquier palabra, cualquier adjetivo podemos utilizar aquí para completar este texto. Ok, si se dan cuenta que estamos utilizando acá, dice en el texto, las palabras que escribiste para completar el texto son adjetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque describen, o frases adjetivas, describen cualidades del sujeto. ¿Para qué sirven los adjetivos? Para prácticamente nos sirven para darle realce al texto, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo decir eh, la casa, puede decir, la casa está en el centro del pueblo. Un ejemplo de oración, ¿no? La casa está en el centro del pueblo. En cambio, si yo le agrego un adjetivo, la casa hermosa está en el centro del pueblo, ya estoy calificando cómo es la casa. En cambio, si yo le quiero agregar una frase adjetiva que estaría compuesta por un adjetivo y un adverbio, por ejemplo, puedo decir, la casa muy grande está en el centro del pueblo. Ya le estoy poniendo muy y grande, ya estoy formando una frase adjetiva, porque ahí hay un adverbio y hay un adjetivo juntos. Muy, que sería un adverbio, y grande, que sería el adjetivo. ¿Ok? Bien, entonces, para eso nos sirven los adjetivos a la hora de escribir. Principalmente a la hora de escribir, resaltan a nuestro texto, lo hacen más llamativo, más atractivo a la hora de escribir, que nosotros incluimos los adjetivos calificativos. Bien, vamos a ir avanzando. Las siguientes actividades que vamos a hacer, este, vamos a ir encaminados a elaborar nuestra propia autobiografía. Ya que completamos ese texto, vamos a ir a la página 28. Bueno, vamos a comentar estas preguntas que vienen aquí. Dice ahí,
Bueno, para la biografía, ¿no? Recordando que la biografía está escrita en tercera persona. Dice, ¿qué tiempo verbal se utiliza en la biografía? Ya sabemos que se utiliza el pasado y está escrita en tercera persona. ¿Con qué palabras puedes unir las ideas para indicar la sucesión de hechos? Para esto se utilizan los nexos como la I, la O, palabras que nos permiten unir las oraciones, comas, puntos. ¿Cómo sirven las fechas para determinar tiempos de los acontecimientos? Pues las fechas le dan el orden cronológico a la narración, que sucedió primero, después y al final. ¿Cómo puedes emplear adjetivos y adverbios para precisar la información? Bueno, cuando necesite precisar o enfatizar alguna descripción, pues ahí incluyo los adjetivos, los adverbios. ¿Ok? Para eso me van a servir los adverbios para precisar o enfatizar alguna descripción que yo vaya a incluir en mi biografía o autobiografía. Bien, vámonos a la siguiente página y vamos a analizar unas autobiografías que vienen aquí. Dice la página 28, vamos a trabajar acá. La autobiografía. Vamos a leer la autobiografía y vamos a contestar las preguntas que aparecen abajo. Esas preguntas las vamos a escribir en nuestro cuaderno. Bien, dice, identifica la persona gramatical que narra el siguiente texto, indica cómo están usados los verbos. Dice, nací en Villa de Álvarez, Colima. Cuando cumplí 8 años, mis padres me trajeron a vivir aquí porque a mi papá le ofrecieron un buen trabajo. Así que me despedí de mis amigos e hice mis maletas. Cuando llegué a esta ciudad durante las vacaciones de verano, todo era nuevo, no conocía a nadie, extrañaba a mis amigos, pero todo se resolvió cuando entré a mi escuela. Bien, vamos a contestar las preguntas. Ese texto es una autobiografía, está escrito en primera persona. Vemos que todos los verbos que se utilizan pues están en pasado. Dice la primera pregunta, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 2, ¿vale? Acuérdense acá, que sería el primer párrafo. A ver, vamos a ver si lo puedo poner de un color diferente. Bien. Entonces, este sería el primer párrafo. Y este de abajo lo voy a poner con otro color, lo voy a sombrear con otro color. Vamos a ponerle un color amarillo. Este sería el otro párrafo. A ver, ahí está. Entonces, este sería el primero y este sería el segundo. Están separados por un punto y aparte. Entonces tiene, aquí le vamos a anotar que tiene, voy a escribir acá, tiene, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 2 párrafos. Bien. Siguiente pregunta dice, ¿cuántas oraciones tiene cada párrafo? ¿Cuántas oraciones? Acuérdense que las oraciones están separadas por puntos, comas. Bueno, vemos que hay una oración, 2 oraciones. Por ejemplo, aquí tiene 2 oraciones, este tiene 2 o 1. Este tiene una, por ejemplo, están separadas con comas. Entonces, le vamos a poner que tiene 2 y una oración. Luego dice, ¿cómo están relacionadas las oraciones? Están relacionadas con nexos. Utilizan nexos como la I, la O, para unirlas. ¿Con qué persona, gramatical, perdón, se narra? Entonces, como es una autobiografía, ¿en qué persona gramatical está narrada la autobiografía? La vamos a poner acá. Primera persona.
primera persona del singular. Con la primera persona, o sea, yo. Yo narro mi vida, yo narro mi historia. Entonces ya estamos respondiendo a las preguntas. Y dice ahí, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene dos. ¿Cuántas oraciones tiene cada párrafo? Tienen dos o una oración. ¿Cómo están relacionadas las oraciones con nexos? Eso lo permite la unión de las oraciones. Y la persona gramatical que narra pues, es la primera persona. En este caso está narrada la autobiografía en primera persona. Bien, vamos a analizar este texto. Y dice, lee el siguiente texto y señala con color las palabras que sirven para relacionar oraciones. ¿Cuáles son esas palabras? Vamos a encontrar ahí los nexos. Mis padres llegaron a la ciudad de Oaxaca después. Esta es la primera palabra. Vamos a ponerla con color rojo. Después, con un color, ya sea rojo, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a cambiarla aquí. Uno que resalte o el morado. Amarillo, verde, azul, verde, que lo voy a dejar. Bien, entonces esa sería la primera palabra que vamos a señalar con el color. Después ese sería un nexo. Después dice, mis padres llegaron a la ciudad de Oaxaca después de que yo nací. Fui una niña precoz y este sería otro nexo que vamos a señalar con el color. Y muy latosa, desde pequeña me gustaba cantar y otra vez que hay otro nexo. Y bailar frente al espejo. A mi mamá le gustaba verme bailar y otra vez aquí está la otra I. Me hacía vestidos festivos con muchos colores. Cuando apenas tenía 3 años nació mi hermanita Berta. No les he dicho cómo me llamo. No les he dicho cómo me llamo. Soy Adriana. Dice mi madre que les dio nuestros nombres un orden alfabético. Por eso, aquí está otro nexo. El tercer hijo se llama Carlos. Bien, entonces ya subrayé ahí, y es lo que van a hacer ustedes ahí en su libro, a resaltar los nexos con un color, cualquier color que tengan a la mano. Entonces ya serían esas palabras después y por eso. Mis padres llegaron a la ciudad de Oaxaca después de que yo nací. Fui una niña precoz y muy latosa. Desde pequeña me gustaba cantar y bailar frente al espejo. A mi mamá le gustaba verme bailar y me hacía vestidos festivos con muchos colores. Cuando apenas tenía 3 años nació mi hermana Berta. ¿No les he dicho cómo me llamo? Soy Adriana. Dice mi madre que les dio a nuestros nombres un orden alfabético. Por eso el tercer hijo se llama Carlos. Bien. Ya que terminamos de identificar los nexos, nos vamos a ir a analizar cómo vamos a hacer nuestra autobiografía. Para eso pues necesitamos recabar información. ¿Qué información necesitamos? Ahora es tiempo de contar mi vida. Para nuestra autobiografía necesitamos elegir los acontecimientos más significativos. Pueden ser felices o tristes, emocionantes o aburridos. Lo importante es que por alguna razón haya quedado guardados en tu memoria o la de tu familia. Puedes organizar tu información con el esquema que está aquí abajo. Y para eso tenemos que platicar con las personas con quienes vives para que te cuenten anécdotas de cuando eras pequeño. Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Ok?
Elabora en tu cuaderno tu autobiografía, platica en casa con las personas con quienes vives, elige acontecimientos felices o tristes, emocionantes o aburridos para narrarlos en tu biografía, autobiografía, perdón. Esa la voy a escribir yo y la voy a escribir en primera persona. Por ejemplo, aquí, ¿qué datos puedo recuperar? Tengo que investigar cuándo nací, en preescolar, cuándo ingresé a preescolar. Sí, puedo ahí investigar algunos acontecimientos que me sucedieron en preescolar, en primero, qué me sucedió, en qué momento aprendí a leer y escribir, quién fue mi maestro o maestra en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto de primaria y ahora actualmente que estoy en sexto grado. Con eso vamos a finalizar nuestra autobiografía. Entonces, voy a escribirla en mi cuaderno y les voy a poner un ejemplo de cómo pueden iniciar, cómo puedo yo iniciar con mi autobiografía. Me voy a ir aquí a un documento en blanco. Voy a escribir mi autobiografía. Bien, voy a ponerle aquí autobiografía. Ok. Bien, entonces voy a iniciar con mi autobiografía y vamos, para eso pues tenemos que investigar sobre nuestro pasado, nuestra vida, qué es lo que vamos a plasmar acá. Acuérdense que como bien lo decíamos ahorita, es algo subjetivo, vamos a incluir emociones, sentimientos, opiniones en este tipo de textos. Entonces aquí le voy a poner mi nombre, ¿no? Primero voy a iniciar presentándome. Yo soy Mauro. Nací en, vamos a poner en el lugar que ustedes hayan nacido, por ejemplo en Puerto Escondido. Es un ejemplo. En Puerto Escondido, Oaxaca. Ok. Coma, que es un lugar, aquí ya le estoy agregando una descripción muy bonito, un adjetivo. Bien, tengo 12 años, que es lo que ustedes tienen. Y estudio el sexto grado de primaria en la escuela Guadalupe Victoria. Del Toledo, Mixtepec. Hasta ahí. Tengo dos hermanos, no sé cuántos tengan. Yo, que se llaman Pedro y, por ejemplo, es un ejemplo, y José. Mis padres se llaman Luis y María.
Punto y seguido. Mi papá es albañil y mi mamá se dedica a labores de la casa. Yo soy el menor de los hijos. Y yo estoy escribiendo mi autobiografía. Punto y aparte. Ahora voy a escribir algunos acontecimientos felices, tristes que me han sucedido. Por ejemplo, yo ingresé al preescolar a la edad de 5 años. Solo asistí un año al jardín de niños. Posteriormente ingresé a la primaria. Mi mamá me contó que me dio clases una maestra muy amable que se llamaba Sofía, por ejemplo. ¿Ok? Con ella aprendí a leer y escribir hasta segundo año. Me comenta o me comentó o me platicó mi madre que yo era muy travieso y juguetón. Un día o cierto día tiré su jabón en un recipiente con agua. En un recipiente con agua. Me marca un error porque estoy escribiendo 2 veces en. Entonces, un cierto día tiré su jabón en un recipiente con agua y con todo el dolor de su corazón, ella me reprendió, me golpeó, me pegó. ¿Ok? Ahí está. Este es un ejemplo que yo estoy escribiendo de cómo podemos nosotros iniciar nuestra autobiografía. Bueno, aquí puedo poner punto aparte en tercero y cuarto grado de primaria.
aprendí a sumar y restar. Se me complicó realizar divisiones porque no me sabía las tablas de multiplicar. Y el maestro Raúl nos castigaba barriendo la cancha cuando no le respondíamos correctamente. El resultado de una multiplicación. Bueno, ahora voy a poner aquí en quinto grado. Aprendí a dividir un poco. El maestro que me dio clases fue más paciente conmigo y era menos enojón. En el recreo jugábamos canicas con mis amigos. A veces terminábamos peleados porque no querían pagar cuando perdían el juego. Y ahí estoy escribiendo mi historia. Algo que puedo en un momento feliz o triste, por ejemplo, cuando tenía o cuando cumplí 10 años, mis papás, por ejemplo, me festejaron mi cumpleaños. Fue algo muy bonito y divertido porque invité a mis amigos a mi fiesta y comimos pastel, por ejemplo. Un momento feliz. Un momento triste, meses después, por andar, puedo ponerle aquí punto y seguido, meses después, por andar de travieso, sufrí un accidente, me subí a un árbol y este no resistió, me caí
y me fracturé un brazo. Estuve en recuperación varios meses sin poder jugar. Ese sería un acontecimiento triste. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a poner? Ahora que estoy en sexto grado, muchas cosas han cambiado. Desde el mes de marzo no hemos podido asistir a la escuela por la pandemia del coronavirus y estamos estudiando a distancia. Para mí es muy complicado hacer la tarea porque no está el maestro o porque no tengo cerca al maestro para preguntarle mis dudas. Quiero que esta pandemia termine pronto y regresar a clases, a la escuela y poder jugar con mis amigos. Deseo que cuando sean las graduaciones, como ya estemos en la escuela y poder bailar mi vals de graduación. Tengo ganas de seguir estudiando y convertirme en médico. Tengo ganas de seguir estudiando y convertirme en médico a futuro. Bueno, ahí, bueno, este es un ejemplo de cómo puedo yo escribir mi biografía, autobiografía, perdón. Ya le puse aquí, yo soy Mauro, nací en Puerto Escondido, Oaxaca. Yo soy Mauro, nací en Puerto Escondido, Oaxaca, que es un lugar muy bonito. Tengo 12 años y estudio el sexto grado de primaria en la escuela Guadalupe Victoria del Toledo Mixtepec. Tengo dos hermanos que se llaman Pedro y José. Mis padres se llaman Luis y María. Mi papá es albañil y mi mamá se dedica a labores de la casa. Yo soy el menor de los hijos. Yo ingresé al preescolar a la edad de 5 años, solo asistí un año al jardín de niños, posteriormente ingresé a la primaria. Mi mamá me contó que me dio clases, que es un verbo en pasado, una maestra muy amable que se llamaba Sofía. Con ella aprendí a leer y escribir hasta segundo año. Me platicó
mi madre que yo era muy travieso y juguetón. Cierto día tiré su jabón en un recipiente con agua y con todo el dolor de su corazón ella me reprendió. En tercero y cuarto de primaria aprendí a sumar y restar. Se me complicó realizar divisiones porque no me sabía las tablas de multiplicar y el maestro Raúl nos castigaba barriendo la cancha cuando no le respondíamos correctamente el resultado de una multiplicación. En quinto grado aprendí a dividir un poco. El maestro que me dio clases fue muy paciente. Fue más paciente conmigo y era menos enojón. En el receso jugábamos canicas con mis amigos. A veces terminábamos peleados porque no querían pagar cuando perdían el juego. Cuando cumplí 10 años, mis papás me festejaron mi cumpleaños. Fue algo muy bonito y divertido porque invité a mis amigos a mi fiesta y comimos pastel. Meses después, por andar de travieso, sufrí un accidente, me subí a un árbol y este no resistió, me caí, me fracturé un brazo, estuve en recuperación varios meses sin poder jugar. Ahora que estoy en sexto grado, muchas cosas han cambiado. Desde el mes de marzo no hemos podido asistir a la escuela por la pandemia del coronavirus y estamos estudiando a distancia. Para mí es muy complicado hacer la tarea porque no tengo cerca al maestro para preguntarle mis dudas. Quiero que esta pandemia termine pronto y regresar a clases, a la escuela y poder jugar con mis amigos. Deseo que cuando sean las graduaciones ya estemos en la escuela y poder bailar mi vals de graduación. Tengo ganas de seguir estudiando y convertirme en un médico a futuro. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo puedo ya hacer mi autobiografía. Estoy incluyendo acontecimientos más significativos. Pueden ser felices, tristes o emocionantes, aburridos. Lo importante es que por alguna razón hayan quedado guardados en mi memoria, ¿no? Y en la de mi familia. Entonces, para esto, pues yo tengo que averiguar sobre mi pasado, preguntarle a mi mamá, a mi papá, para que ellos me cuenten y yo pueda hacer mi autobiografía. ¿Ok? Se pueden apoyar también. Esa autobiografía lo van a hacer en su cuaderno. Este esquema también les puede ayudar para recuperar información. Por ejemplo, cuando naciste, en preescolar, qué edad ingresaste o en qué fecha ingresaste, en primero, qué edad tenías en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, ahora. Entonces, ese esquema les puede ayudar para organizar los datos de forma cronológica. Lo pueden utilizar o pueden ir recabando la información en su cuaderno de manera más directa, ¿no? Ok, entonces esa es la última actividad que van a hacer, elaborar una autobiografía, para lo cual tienen que platicar en casa con su mamá o su papá para elegir qué acontecimientos van ustedes a escribir, a plasmar, felices o tristes, emocionantes o aburridos, ¿ok? Para que al final obtengamos nuestra autobiografía, nuestra historia personal, autobiografía, porque yo lo escribo en primera persona. Todo lo que voy a narrar va a estar en pasado, por eso todos los verbos van a estar en pasado. ¿Ok? Hay que ir escribiendo puntos, oraciones cortas, separadas de puntos, para no perdernos también a la hora de redactar. Yo ya les puse un ejemplo de cómo hacer una autobiografía. Yo ya hice una autobiografía y ustedes se pueden apoyar de esa forma para redactar su autobiografía. Bueno, entonces hasta aquí terminamos con las actividades para sexto grado, y estaríamos concluyendo. Entonces cualquier duda pues ya me escriben por medio de WhatsApp. Ok, bueno, hasta pronto.